Los materiales son manifestaciones de la materia que por su gran pluralidad y complejidad se busca clasificarlos y así poder estudiar de mejor manera sus propiedades. Revisaremos en primer lugar la clasificación de los materiales en los 5 grupos que facilitan su estudio: los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Los metales son elementos de cuerpo simple que generalmente conducen la electricidad. Son muy resistentes y con capacidad plástica, y se utilizan como cables conductores en aplicaciones estructurales y otras tantas. Un ejemplo de metales puros puede ser el tan conocido cobre, que en nuestro país ha tomado gran relevancia, el oro y la plata, metales preciosos que también se utilizan con fines monetarios. Para aumentar o refinar sus propiedades se generan combinaciones conocidas como aleaciones. Algunas más típicas son el bronce, que es una combinación de cobre en mayor cantidad y estaño en menor cantidad; el latón, que es una aleación de cobre y zinc, el cual tiene variados usos, como el decorativo por su color parecido al oro; y el acero, que es una combinación de hierro y carbono, el cual es popular por combinar un metal como el hierro con un no metal, carbono, logrando mantener las características metálicas del primero. Los cerámicos son duros pero comúnmente frágiles y quebradizos. Son muy resistentes a la corrosión y a agentes químicos. Y generalmente no son buenos conductores ni del calor ni la electricidad. Algunos ejemplos: el vidrio, la porcelana, los ladrillos, etc. ¿Te has fijado que muchos platos de comida se sirven en recipientes de greda? La greda es un compuesto cerámico que, al no ser muy buen conductor, se utiliza comúnmente como material para servir comidas calientes sin el riesgo de una quemadura al tocar el plato. Los polímeros, como su nombre lo indica, son la unión de varias moléculas, generalmente orgánicas, que se pueden encontrar tanto en la naturaleza como ser generadas en procesos industriales. Algunos ejemplos: el ADN, las proteínas, la celulosa y la lignina. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica, y son muy poco resistentes. Los polímeros se clasifican según su origen en naturales y sintéticos. Los naturales son aquellos que se pueden encontrar en la naturaleza, mientras que los sintéticos se obtienen industrialmente, por ejemplo, nylon, polietileno, plásticos y PVC. También se mencionan los polímeros semisintéticos, que son transformaciones de los polímeros naturales, como la nitrocelulosa. Otra clasificación de los polímeros es respecto a su mecanismo de obtención. Los polímeros de condensación se forman por pérdida de una pequeña molécula, que generalmente es agua. Por ejemplo, la resina urea formaldehído, que se usa como adhesivo termoestable. Los polímeros de adición, en cambio, se generan a partir de un solo monómero que se une adicionándose entre sí hasta generar una gran estructura, como por ejemplo el polietileno, del cual se fabrican bolsas plásticas. Por último, respecto a su comportamiento a altas temperaturas, tenemos a los termoestables, que son aquellos que no fluyen al tener una estructura entrecruzada y rígida, que sin embargo al calentarse a grandes temperaturas se descompone y pierde su estructura. Un ejemplo es el caucho vulcanizado con azufre y la baquelita. Los termoplásticos, por otra parte, pasan de estado líquido y luego, al enfriarse, se solidifican sin perder su estructura química. Ejemplos clásicos: el polietileno, el polipropileno, el vinilo, que es una mezcla de ambos. Los semiconductores presentan una doble conducta. Pueden usarse como conductores y como aislantes, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. A mayor temperatura conduce de mejor manera la electricidad, al contrario de los metales. Suelen ser utilizados en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. El semiconductor más utilizado en las fibras ópticas es el silicio, e incluso se han formado mezclas de silicio y otros elementos. Por último, los compuestos
como su nombre lo indica, son combinaciones de los elementos anteriormente mencionados. Un ejemplo de ello son ciertas aleaciones, como es el acero, o mezclas para generar mejores productos como el vidrio reforzado. El fin de crear compuestos es lograr nuevas propiedades y características más útiles, y así satisfacer el sinfín de necesidades que se encuentran en la industria. Por ejemplo, este cuchillo de acero inoxidable que desempeña su función de manera adecuada sin ser sometido a la degradación oxidativa. ¿Sabías que el vidrio es un fluido? Desde el punto de vista molecular, el vidrio es un líquido sobreenfriado. En el proceso de fabricación del vidrio se usan temperaturas de 2800 grados Celsius aproximadamente, las que luego descienden con gran rapidez. Así, las moléculas del líquido están demasiado desordenadas y no tienen la orientación adecuada para alcanzar la estructura cristalina. Si se enfriara a poco, se obtendría un sólido cristalino estable de por vida. Como se trata de un material muy viscoso, la velocidad con la que fluye es muy lenta, tan lenta que tardaría muchos años en lograr fluir a temperatura ambiente. Recientemente se calculó el tiempo que tardaría en aumentar en un 5% el ancho de la base de un panel de vidrio. La respuesta, al menos 10 millones de años.